Radio Dinámica 1490 AM le da la bienvenida a cada uno de ustedes a su programa Tribuna Evangelística. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos escuchan en esta tarde. Sean bienvenidos a su programa Tribuna Evangelística. Nos encontramos aquí con el pastor evangelista Eduardo Anzulis y nuestro hermano Julio César. Hola, mucho gusto. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Amén. Eduardo Anzulis para servirles y a todos aquellos que quieran mandar sus mensajes de WhatsApp por oración. También ya le dieron los teléfonos 099-199-6487. Correcto, WhatsApp 099-199-6487. Ahí están los WhatsApp para oración, para cualquier situación que tú desees. Envíanos ya. Es un gusto, Pastora Carmen. Dios la bendiga. Saludos también para usted, Evangelista Flores. Amén. Qué precioso es estar en este tiempo de bendición. Damos gracias al Señor por una programación más. Y bueno, declarando que este es un día de bendición, este es un día lleno de gozo, de paz. Estamos a vísperas, pastor, de esta semana prácticamente. Bueno, mejor dicho, a lo largo de este mes se está celebrando el Día Mundial del Padre. Y bueno, queremos abordar tal vez un tema así, ¿no? Relacionado a eso. Por eso, en esta tarde, si tienes alguna petición, desde ya estamos enviando los números que puedes llamar por tu petición de oración. Vamos a abordar un tema bastante polémico tal vez para algunos, pero bíblicamente vamos a compartirlo acerca de lo que dice Dios en su palabra. Un gusto muy grande a los amados que nos están sintonizando en esta tarde, pues sean bienvenidos a esta tribuna evangelística. Bendiciones. Amén, hermano. Y claro, retomando lo que usted dice, hermano, tenemos un mensaje ahora un poco como usted lo acaba de decir, que llama mucho la expectativa, que abre mucho la expectativa de lo que nosotros muchas veces creemos o malinterpretamos, pero ahora a la luz de la palabra vamos a darnos cuenta en realidad lo que el Señor quiere. Amén. La paternidad espiritual. ¿Has escuchado, pastor, muchas veces que en ciertas iglesias que dicen papá y prácticamente tergiversamos como hermanos o como nuevos creyentes lo que en sí quiere darse a notar o lo que el pastor quiera hacer, y nosotros como hermanos lo vemos de otra manera, ya no como nuestro pastor, sino como aquel que tiene la obligación de resolver nuestros problemas. Amén. Pero también nosotros podemos ver muchas veces, en muchas iglesias podemos escuchar cuando nosotros llegamos por primeras instancias, que nos dicen, esta es tu casa espiritual, yo soy tu padre espiritual. Muchas veces los encontramos también en los movimientos apostólicos y proféticos, que estas corrientes se hacen llamar padres espirituales. ¿Y qué opinas tú acerca de eso, hermano? Ok, bueno, un tema terrible, ¿no? Un tema muy difícil, pero no vamos a hacerlo a la luz de la palabra, sin tratar nosotros de ofender, porque nuestro objetivo no es desinformar, nuestro objetivo es informar, y nuestro objetivo es enseñar y formar también. Amén. O sea, informo y formo. Amén. También, aparte de esto, nuestro objetivo es transmitir una enseñanza correcta de la palabra, y por lo cual, pues, yo creo que la paternidad espiritual sí existe, y una sola sí la hay. Es la paternidad genuina, única, que es la de nuestro Padre Celestial. Amén. Llamado Jehová de los Ejércitos. ¿Correcto? Quiero partir de ahí. Ahora, también quiero dejar en claro que no toda iglesia apostólica y profética, una cosa es que usted crea en lo apostólico y en lo profético, y que usted se autodesigne que es iglesia apostólica y profética y solo se dice hablar de esto. Otra cosa es que yo crea en la prosperidad, y otra cosa es que yo sea de la doctrina de la prosperidad. Claro, entonces, pero por eso digo ciertas iglesias. Queremos hacer un énfasis sobre el tema y no sobre las iglesias. Queremos hacer un énfasis sobre presentar una imagen correcta y presentar una visualización correcta en cuanto al tema de lo que es paternidad espiritual. Yo creo que hay una cita bíblica que se va a dar aquí, y esta es la cita que la va a mencionar usted, hermano Julio. Amén. Está en Mateo capítulo 23, verso 9. Escucha lo que dice la palabra del Señor. No llaméis Padre a vosotros a nadie en la tierra,
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Correcto? Amén. Yo tengo otra versión que dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces aquí a la luz de la palabra nosotros podemos darnos cuenta cómo Jesús estaba diciendo de que nosotros no podemos jerarquizar o darle una autoridad a una persona que es igual a nosotros. Amén. Porque en este pasaje podemos darnos cuenta cómo Jesús le estaba diciendo a la gente y le estaba hablando sobre la cátedra de Moisés. Y en este pasaje también podemos darnos cuenta cómo Jesús atacaba a los escribas y fariseos, en este caso, que decían, incluso Jesús decía a la gente, ellos dan cargas que no pueden llevar, las dan a otras, con el fin de hacerse ellos mayor, porque dice que ellos buscan las primeras filas en la sinagoga. De eso habla la palabra. Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta, aquí nuestro Señor estaba diciendo que eso no estaba bien, eso no es correcto. Amén, pastor. Amén. Bueno, al mencionar esto, vamos a hacer un análisis pequeño, amén, a causa del tiempo. En primer lugar, Jesús comienza en el verso 1, Jesús comienza a decirle, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés, en la enseñanza, en la palabra. O sea, escuche bien. En primer lugar, los fariseos y los saduceos, amén, o los escribas. O sea, estas personas se sentaban en la cátedra de Moisés. Era su formación, su doctrina. Ahora, no todo fariseo. Cuando lo hablaba de hipócritas, cuando le mencionó fariseos, hipócritas, escribas, le dijo hipócritas y que le mandó a todos que se guardaran de esa levadura. Cuando dijo que se guardaran de esa levadura, le dijo que se guardaran de la levadura de la hipocresía. ¿Ven? Pero no es que los fariseos andaban en fornicación, en adulterio. No se ve aquello, que andaban en aquella situación. ¿Por qué? Porque le decía que estaban diciéndole al pueblo que hagan tal cosa y ellos no lo hacían. Un asunto central aquí de los fariseos era que ellos tenían un ego, amaban más la gloria de los hombres. Entonces, a eso Pablo lo enlaza también. Y Pablo le dice que hay muchos falsos apóstoles que se glorían en sí mismos y glorían en lo que hacen, glorían en lo que tienen. Entonces aquí él le dice, pero aún así Jesús le dijo esto. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni con un dedo ellos quieren moverlas. Aún, o sea, la santidad, ellos la expresaban tanto en todo, porque recuerda que Cristo también fue censurado y fue juzgado. ¿Por qué fue juzgado y censurado? Porque él andaba con publicanos, con pecadores, entonces comía con las manos sucias y todo aquello. Entonces ellos tenían tantas costumbres y tantos hábitos que se daban que ellos lo veían mal. Pero aquí está lo importante, ¿no? Y dice, y amaban los asientos en la cena, en las primeras sillas y en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, amén, para que los hombres lo llamen rabí. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Cristo quiso hacer un énfasis. Ellos se hacían llamar maestros y no enseñaban nada, pues. Solamente juzgaban a todo el mundo y condenaban a todo el mundo. O sea, decían que eran un rabí, pero no se sentaba con la gente, pues. O sea, yo no puedo decir que soy un pastor porque solamente me paro en una iglesia. Yo no puedo decir que soy un pastor porque estoy al frente de una iglesia y digo, soy el pastor de la iglesia, pero nunca atiendo a las personas. ¿Cómo puedo ser el pastor de alguien si nunca atiendo a la persona, nunca visito su casa o nunca sé en lo que está? Ahora, yo sé que cuando existe mega iglesia, cuando la iglesia es muy grande, el pastor no se alcanza para visitar a miles de personas, pero tiene un equipo de trabajo y tiene pastores alternos, asociados y líderes en formación que se encargan de hacerlo a nivel de las casas. Y luego, a nivel mayor, los problemas son atendidos por él. Entonces Jesús le habla y le dice, no puedes llamar rabí, aunque tenga el título de rabí, porque un verdadero rabí, ellos tenían el título de rabino. Amén. Tenían la formación como rabinos, eran rabinos por título, pero no estaban haciendo énfasis a lo que se habían graduado. Porque entonces, escuche bien, uno puede tener el llamado, el ministerio, uno puede haber terminado el instituto, uno puede haber hecho todo, pero sin embargo no puedo estar haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Amén. No solo pararme en un púlpito, pararme adelante, sino que también atender a las personas. La mayor enseñanza que Jesús recibió, Jesús nunca dijo, llámenme a mí maestro. La gente le llamó maestro a él.
A él le llamaron maestro porque veían que él enseñaba y comía con ellos y estaban con ellos. Amén. Entonces la gente le decía rabí a él. Él nunca dijo llámeme rabí, porque él no se autoproclamó rabí, aunque él era rabino. Entonces, aunque estudió, se preparó, hizo todo, pero él dijo, esta es la forma de ser. Un verdadero padre espiritual es aquel que enseña, es aquel que forma, es aquel que está ahí, es aquel que te enseña un verdadero estilo de vida. Pero esta gente no le enseñaba nada, esta gente los condenaba. Amén, pastora. Amén. Entonces, ¿podemos decir que sí existe la paternidad espiritual? Claro que sí existe. Existe la paternidad espiritual, pero hay que explicarla quiénes son verdaderamente tus padres espirituales. Yo entonces puedo decir, tenemos un concepto. Yo le puedo decir a ustedes, pastora, ¿quién es su padre espiritual? El que aceptó usted a Jesucristo, el que la llevó a aceptar a Jesucristo. Porque pudo haberse usted convertido en una campaña. Y en esa campaña usted fue en el estadio y entonces usted llegó al estadio, llegó a una esquina, alguna cosa. Entonces tenemos un concepto de que nuestro padre espiritual es el que nos hizo hacer la oración de fe. Entonces no es así, porque si yo lo acepté, vino un evangelista invitado, vamos a decir que Julio, fue a predicar al estadio de Milagro y él fue allá. Entonces se convirtieron 500 personas. Ahora todos van a decir, mi padre espiritual es Julio, pero Julio ni los conoce. O sea, una cosa es que Dios usó a Julio para que me presentaran el mensaje, pero mi pastor, la persona que estuvo conmigo, la que me estuvo formando, esa que me estuvo formando, eso yo lo puedo considerar mi padre espiritual. Hay personas que estuvieron en una iglesia y luego que estuvieron en una iglesia se apartaron y luego se reconciliaron y llegaron a otra iglesia, pero en esa iglesia existió algo, hubo una formación, hubo algo que se le enseñó, hubo algo que se le está dando. Amén. ¿Quiere decir algo usted, evangelista? Hermano, es muy básico lo que estás compartiendo, porque a veces se tiene una mala enseñanza en cuanto a esto y se transversan las cosas en relación al llamado padre espiritual. Entonces, estamos abordando este tema, tal vez un poco conflictivos para algunos, pero bíblicamente lo estamos viendo a la luz de la Biblia, que realmente sí hay hombres de Dios que verdaderamente Dios los ha llamado con esa facultad, porque Dios te adiestra, Dios te dota. No solamente es como para que conduzcas a alguien al conocer al Señor, sino para que ese alguien pueda formarte en el conocimiento de la verdad, en la nueva vida de Cristo que hoy tienes, todas las normativas que están escritas en la palabra. Entonces, ese podríamos decir que es alguien que está conduciendo, alguien que está formando, alguien que lo está llevando a la plenitud del Señor a través de la palabra del Señor. Entonces, podemos ver, según el tema que estamos abordando, de que realmente no es padre espiritual aquella persona que te guió a conocer a Cristo, sino aquel que te está formando con la revelación de la palabra, con la capacidad del Espíritu Santo. Ese es alguien, pastora, que Dios le está capacitando y lo ha dotado de aquello, porque una cosa es llegar a un seminario, tener conocimiento, otra cosa es tener un llamado exclusivo de parte del Señor, amada pastora. Sí, claro que sí, hermano, y también hay que recalcar que nosotros muchas veces malinterpretamos lo que a veces lo que muchos pastores no quieren o no dan a entender. Porque cuando nosotros somos nuevos, cualquier creyente que llega nuevo a una iglesia, busca obviamente alguien que le guíe, porque siempre nosotros vamos cargados de millones de problemas, de conflictos que han venido alrededor de nuestras vidas. Nosotros llegamos cargados y muchas veces nosotros tergiversamos, porque nuestro pastor o el líder o la cabeza con quien tenemos más confianza dentro de la iglesia nos ha dado a base de la palabra, o sea, a la luz de la palabra, no conforme a lo que él piensa como hombre, o sea, no conforme a lo humano, sino a lo espiritual, que nos encamina hacia lo correcto, hacia lo que es la palabra, hacia cómo comportarnos, cómo asumir problemas, cómo prácticamente actuar bajo a la luz de la palabra. Tergiversamos las cosas. Por eso es que cuando nosotros ahora en este tema nosotros vamos a dar a entender de que una paternidad espiritual no es un título. No es algo de que una persona o alguien que está adelante se tenga que ganar y nosotros vamos a verlo como el súper espiritual. Porque si nosotros vemos al súper espiritual, estamos yéndonos en contra de la palabra, porque la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, que nosotros podemos tener como guía a esa persona, pero no
jerarquizarlos, no endiosarlo, no tenerlo como el super pastor, el super hermano, sino que prácticamente el ser padre espiritual es una actitud que no todos la tienen, porque eso sí también es algo importante. No todo el que te dice o el que te ayuda en un momento es tu padre espiritual, amén, sino que es en verdad la persona que te encamina a Dios. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta muchos misioneros, muchos evangelistas que viajan, dejan sus ciudades, dejan sus países y viajan, migran a otros países con el fin de esperar algo, no, con el fin de dar algo a las personas, con el fin de formar, sin esperar nada a cambio. Estas personas dejan sus casas, dejan su manera de vivir, dejan su manera de ser para dar a alguien que lo que necesita. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que esto es una paternidad espiritual. Amén, porque son estas personas que ahora lo llamamos apóstoles, pero anteriormente se llamaba como misioneros, que dejaban sus países, iban a otros lados. ¿Y qué hacían ahí? Levantaban iglesias, pero solamente levantaban iglesias, hermanos, no. Ellos eran los encargados de formar al pastor o al líder que iba a ser el encargado de llevar esa obra. Pero también podemos darnos cuenta de que no solamente este misionero o este padre espiritual, que ahora se lo nombra de esta manera, no es que ya termina esta obra, dejamos levantado a este siervo y me voy y se va y nunca más va a tener relación con esta persona. Cuando nosotros decimos padre espiritual, lo relacionamos con el padre natural, ¿sí? Pero ya este padre espiritual no nos ve como unos niños, como unos consentidos, como unos engreídos que tiene que resolvernos todos nuestros problemas, sino que al contrario, nos ve como unas personas emancipadas, que han sido ya formadas, que tienen sus familias y que solamente van a él en el momento que necesiten algún consejo o que necesiten alguna salida en su problema, porque podemos darnos cuenta. Ya. En la iglesia existe el pastor. Todas las personas van al pastor cuando tienen algún problema, porque obviamente él es la guía, él es la guía espiritual, que esa sería la palabra correcta. La guía espiritual, porque en base a la palabra lo encamina a que busquen a Dios. Amén. Porque en medio de todo problema, lo que hace un pastor termina en oración, o sea, en hacer la búsqueda directamente a Dios. Entonces podemos nosotros darnos cuenta de que las personas van al pastor, pero cuando el pastor tiene porque somos hombres, porque también nosotros estamos aquí en el mundo, somos tentados y tenemos lo mismo de todo el mundo, no tenemos a quién acudir, pero los que han sido o han tenido algún padre espiritual o mentor o guía espiritual, siempre tendrán ese lazo, o sea, nunca dejarán de estar en contacto, como los líderes que salen de la iglesia y que van a obras y que son pastores, pero que han salido de una misma congregación. Obviamente ellos se deben a sus pastores, que son sus guías espirituales, o como lo llaman ahora, padres espiritual. Amén. Es tan interesante que el modelo lo puso Jesús. El mismo Jesús era alguien que estaba con sus discípulos compartiendo todo el tiempo. Amén. Ese es el modelo de paternidad, el modelo que nos puso el Maestro. Era un modelo que siempre Jesús estaba de alguna forma enseñándoles, usando todos los medios naturales, hablando en su momento sobre la higuera. De pronto cuando se subió en la tempestad, el Señor dio la palabra, la tormenta se calmó. Entonces el mentor o el padre espiritual que estamos abordando este tema, era alguien que estaba con ellos formando, era alguien que compartía con ellos, alguien que de alguna forma estaba enrumbándolos para que ellos puedan tener experiencias, conocimientos y básicamente poder tener una relación cerca con ellos. O sea, el pastor es el que está preocupado, el que está allí pendiente de alguna situación que pueda suscitar, orando por su pueblo o las personas que Dios le ha puesto. Preocupándose por la necesidad tanto espiritual como tal vez económica, porque en muchas oportunidades, estoy hablando de pastores que
tal vez han tenido un dinero tal vez reunido, guardado, y de pronto uno de sus ovejas, por decirlo así, o de sus hijos espirituales han tenido alguna necesidad económica. Entonces, de seguro que, bueno, sin necesidad de sentir de Dios, porque la misma paternidad te hace de ser un hombre desprendido, alguien que ve la necesidad de los demás como que fuera la suya. Eso es lo que hace Dios en el corazón de un padre que ha sido pues enseñado por el Espíritu Santo, que no solamente ve la necesidad espiritual porque dice, no, yo solamente voy a orar por ellos, sino también se da más allá, porque eso es realmente lo que un padre espiritual, Pastor Anzules, es lo que Dios nos ha enseñado por su palabra. Amén, gloria al Señor. Estamos mencionando que si existe la paternidad espiritual o no. Correcto. Así es. Entonces, la paternidad espiritual existe porque dice la Biblia que Dios es el Padre único de todos los espíritus. Entonces, desde ahí vemos que hay una paternidad. Así es. Entonces, y que aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Jesús menciona y dice que cuando oréis, dice, hay que decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Amén. Entonces, también encontramos que dice que aquel que le recibe le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ok. Entonces, tenemos en cuenta que esa es la verdadera paternidad. Esa es la verdadera y única paternidad. Entonces, ahora, que se lleve con correlación, que haya una correlación, que yo como apóstol que trabajo, que yo como hombre misionero, hago la labor de un padre espiritual en cuanto tú creces, trabajas, formas, ¿correcto? Haces un estilo de vida, haces una conducción. Pero Jesús, con ser Jesús, Él no dijo llámenme Padre a mí. Él dijo llamen Padre a Dios. Amén. En el verso que leímos, Él dice no llaméis Padre, no llaméis Padre vuestro a nadie, porque Padre es uno el que está en los cielos. Entonces, sin embargo, pues nos enseña, nos encamina verdaderamente a la realidad. O sea, una cosa es que usted sea un apóstol que le da seguimiento a sus hijos, le da una formación estricta, un pastor que le da una formación estricta, pero no me garantiza a mí, amén, a que usted me llame papá. Correcto. Que usted me vea como un padre espiritual, que lo ha ayudado, que usted me vea, no significa que yo sea su padre. Porque si alguien dice que nosotros tenemos la potestad y el derecho legal sobre vuestros hijos, que si yo soy un padre tengo derecho legal sobre mis hijos. Entonces, en ese momento ya se hace como algo esclavizante. Entonces, si yo me considero tu padre, Julio, espiritual, ¿qué significa? Que es como esclavizante, como que yo te ato. Entonces, habrá un momento como mucha gente dice, si te vas de esta iglesia no vas a crecer nunca. O sea, como que te esclavizan, te hacen una atadura, que tú necesitas mi cobertura, porque yo soy tu cobertura. Porque no, o sea, por favor, mi cobertura es el Señor. Amén. Amén. Necesito la oración del uno al otro. Necesito que oren por mí, sí, orar los unos por los otros. Imagínate que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, oren sin cesar, todos, pero también oren por nosotros que predicamos el evangelio. Así es. Entonces si Pablo, que le daba cobertura a los demás, ¿quién le daba cobertura a Pablo? Entonces, no puede ser, nuestra cobertura es Dios. O como que yo venga y diga, es que el que más ayuna, más poder tiene. No, el poder está en Dios, no en el ayuno. Es que el que más ora, más comunión con Dios tiene. No, ¿qué cosa? La comunión está en el Espíritu Santo. Amén. Entonces no es que más comunión, no. La oración es tu nivel de estilo de vida que tienes. Amén. Algo que hiciste, algo que te llevó, algo que te implica más allá. Que tú ores 2 horas, 4 horas, 5 horas. Tal vez yo no puedo orar 5 horas. Amén. Tal vez yo no puedo orar 10 horas. Otros lo hacen. Amén. Tal vez yo no puedo llegar como Moisés, que estuvo 80 días en ayuno. 40 días después, baja de nuevo y otra vez 40 días. Tal vez yo no. Amén. Pero bueno, eso lo hace tu relación con el Señor. Pero el apóstol por eso identifica, cuando él defiende su ministerio en Corintios 10, él habla que él no se hizo menos que nadie, ni tampoco se sintió inferior a los grandes apóstoles que le dice. Y ahí está hablando de los que estuvieron con Jesús caminando. Entonces, él no se consideró, dijo, yo no me gloriaré por nadie. Aunque se lo menciona, que nosotros queramos llamar una corriente esta. Ahora, yo puedo llamar a mi pastor, pero también puedo hacer que yo sea una función de un mentor. Así es. Alguien que me enseña
que me enseña, que me forma, que me estructura, que me da cómo crear las cosas, que yo mentoree a alguien. Entonces, bueno, que haga una hora de mentor, amén. Pero nuestra función principal es que nosotros nos encaminemos todo. La verdadera función de una paternidad espiritual, si la quiero llamar así, es encaminarlo todo al verdadero Padre, pues. Porque Jesús encaminó todo al Padre. Jesús nunca se encaminó a sí mismo. Jesús cuando se mencionó nomás. Porque todo hombre necesita, ¿qué cosa? Un estilo de vida. Amén. Y usted va a encontrar que todo hombre, ¿no?, va a decir algo importante. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Entonces, ¿qué necesito? Una guía, una dirección, una instrucción. Yo necesito eso. Entonces, 3 cosas necesito para ser espiritual: vida, instrucción y guía. Vida, instrucción y guía, que eso es lo que declara Jesús. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahora, ¿qué le está diciendo? Que 3 cosas me constituye a mí, amén, que yo necesito para ser espiritual, pero lo que yo necesito para ser un cristiano, o lo que un cristiano necesita, se lo caracteriza por lo que es, por lo que cree y por lo que hace. 3 cosas: lo que es, lo que cree y lo que hace. Doctrina, experiencia y práctica. Asimismo, lo puedo decir en cuanto a la vida espiritual, ¿no? Vida, instrucción y guía, que es lo que declara en las palabras del Evangelio. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pastora. Amén. Entonces podemos nosotros darnos cuenta de que esta paternidad espiritual no es algo que nos encamina a agradar o a satisfacer la necesidad humana, sino obviamente lo que es encaminarnos a Dios. Como nosotros podemos habernos dado cuenta en el transcurso de nuestro crecimiento espiritual, algunos tienen el privilegio, la dicha de hacerlo solos, pero otras personas sí, en verdad necesitamos de alguien que nos ayude, que nos oriente por nuestra ignorancia y por también la manera en que nosotros nos han venido formando y que nos han dicho, porque muchas veces es tan vulnerable el pueblo de Dios que cuando escuchan una palabra fuerte o escuchan un mensaje que ya no es agradable a su oído, que es conforme a lo que dice la palabra, tenemos muchos resentidos, muchos heridos que terminan yéndose de la iglesia, apartados y no queriendo saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque ahí no ha funcionado la verdadera paternidad espiritual, sino que ha actuado el hombre como papá. Y lo hemos visto al pastor como mi papá, el que me ayuda a resolver mis problemas, y cuando no tengo que comer, me da de comer, me recoge una canasta, el que cuando estoy enfermo, recoge alguna ofrenda para suplir cualquier necesidad que yo tengo, y cambiamos lo que en realidad, para qué en realidad fue puesto el pastor o guía que está en nuestra iglesia. Y porque no hemos sido bien cimentados en la palabra, como dice el Señor, que seamos nosotros cimentados en la palabra, es por eso de que nosotros somos volátiles, cambiamos de un momento a otro. Hoy día decimos, quiero seguir al Señor, quiero trabajar en la iglesia, quiero seguir avanzando, quiero llegar a ser líder, y cuando viene la primera prueba dejan todo botado. Ya no quiero saber nada, esto no es para mí, esto es mucho para mí, soy débil, no sirvo, no valgo. Porque todo lo que se ha dicho o se ha sembrado, se cumple la palabra. No se ha sembrado en tierra fértil. Se lo ha echado en el camino, se lo ha echado y ha venido la plaga y todo, y ha dañado o ha quemado todo lo que el Señor y todo lo que se había puesto dentro de las enseñanzas, y es algo que se olvida, es algo que no se ha puesto por obra, es algo que nosotros no tenemos nosotros claro, que no seguimos al hombre, no seguimos al pastor, no seguimos a la persona que está delante porque tiene fallas. Porque nosotros no estamos libres de caer. Por eso nosotros siempre en la iglesia enseñamos a no idealizar a la persona que está al frente, porque somos hombres igual a ellos. Y eso era lo que decía Jesús. Eso es lo que él hacía énfasis, porque él decía que ellos dan cargas más de lo que ellos pueden. E incluso también Pablo dice lo mismo. Dice aquí en el versículo 10,
11:10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. En el versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Quiere decir que no estaban hablando la palabra como tal, estaban dando al pueblo lo que ellos querían y no lo que necesitaban. Y muchas veces nos encontramos así, que hablamos de prosperidad, hablamos de que nos va a ir bien, es verdad, todo eso es verdad, pero nos hemos olvidado de la enseñanza primordial, que es la verdad, que es Cristo. Habla la palabra como es, que el pecado trae muerte, que el pecado te aleja de Dios, que el pecado te aleja de la santidad, que si tú pecas, el Espíritu Santo se va de ti y obviamente las cosas no te van a ir bien. Amén. Amén. Quisiera resaltar algo, Pastor Anzules, Pastora Carmen, en relación a la cobertura. Hablando en relación a la cobertura, como tú mencionabas algo muy importante, y era una forma, el que ha tomado una paternidad, lo hace como que fuera el hijo esclavo de él, y le dice, si tú te vas de aquí, no vas a prosperar en ningún lugar, Dios no te va a usar como te usaba aquí, etcétera, etcétera. Pero quiero dirigirme en estas cortas palabras a aquellos que tal vez están hoy tal vez frustrados y tal vez atados por esa palabra. Entendamos el significado de la palabra cobertura. Es algo que cubre, algo que cubre un objeto o una persona para producir un efecto. La cobertura es algo que es como que cubre algo que expía. Cuando uno tiene claro acerca de quién es tu cobertura, es nuestro Padre Celestial. Amén. Salmos 32:1 dice, mira, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra cobertura es algo que cubre, y el único que ha cubierto nuestros pecados se llama Jesucristo de Nazaret. Él cubrió nuestros pecados, Él expió, Él lo tapó. Él dijo, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Mi sangre te limpia, mi sangre cubre tu pecado, ya no conozco más aquello que hiciste. Entonces, sabes que esa cobertura te ha limpiado, sabes que esa cobertura te ha dado libertad y sabes que esa cobertura te está dando una dirección correcta hacia donde Él te quiere llevar. Porque tu cobertura se llama el Padre Celestial, amén, el Padre de los cielos. Ahora, esa cobertura también hace que te cubra, es decir, que te proteja. Dice Salmos 34:7, dice así, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, quisiera concretar un poco esto, Pastor Anzules, acerca de que a veces decimos, bueno, es que sí, ok, obviamente sabemos que hay un orden dentro de la iglesia. Hay tu pastor, tus líderes, exactamente. Si tú no estás en un orden, entonces estás en desobediencia y obviamente no vas a tener la cobertura celestial, ni mucho menos la cobertura de tus líderes. Entonces, bajo ese orden andamos. Pero si Dios está queriendo de alguna forma sacarte de un lugar y ponerte a otro lugar, y tú hablas con tu líder, hablas con tu pastor, y él sin embargo está empeñado en tenerte como un esclavo en ese lugar, entonces ahí ya hay un error en cuanto a la paternidad, como tú mencionaste, si acaso se le puede decir en esas palabras, ¿no? Pero sabemos que hay un Padre Celestial, que Él nos cubre, Él nos cubierto de nuestros pecados, pero también nos cubre y nos dirige. Entonces, cuando tenemos claro esto, entonces sabemos que el que nos está guiando, el que nos está llevando a un propósito diferente, a algo establecido por el Espíritu Santo, porque recordemos que Él es nuestro Padre. Entonces, quiero abordar en esta parte, en estos pocos minutos, acerca de aquellas personas que tal vez hoy se sienten tal vez así como atados, diciendo, oye, es que mi pastor, mi apóstol, me dijo, ¿sabes qué? Si tú de aquí vas a vivir, si sales de aquí, vas a vivir maldición. Aún después de yo haberle compartido, ¿sabes qué? Dios me está guiando hacia aquel lugar, tal vez voy a estar lejos de acá, no voy a tener tu cobertura, pero mira, me estoy asociando a este ministerio, a esta iglesia. Entonces, cuando no se ha entendido esto, ¿no? De pronto viven ahí reprimidos, como que viven atados, y eso no te deja la libertad. Quiero decirte en esta tarde, y tú que me estás escuchando, siéntete libre porque el Señor te dio la cobertura, te expió tu pecado, su sangre te redimió, tienes la cobertura celestial. Solamente sé dirigido por el Espíritu Santo, pues Dios nos habla de diferentes maneras, Pastor Anzules. Amén, gloria al Señor. Pero habrá muchas personas que de pronto tal vez nos saquen y digan que Pablo fue el padre de Timoteo y que de Filemón, de Onésimo y de todos aquellos que menciona en esto, y tal vez me puedan sacar primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2,
que a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz a Dios, tal vez puedan sacar y refugiarse cuando habla en 2 de Timoteo, también en 2 de Timoteo 1:2, a Timoteo, amado hijo, amén, y cuando le dice en Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. También usted va a encontrar que en los Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta Cristo sea formado. Usted va a encontrar también en el libro de Filipenses capítulo 2, usted va a encontrar de que ahí también están hablando sobre uno llamado Onésimo, y usted va a encontrar netamente cuando le dice que son sus hijos, amén, y él habla de lo importante de lo que es ser hijo, porque lo formó a todos ellos, amén. Él habla todo esto, pero yo le digo una cosa, hermano. Cuando se menciona de esto, yo no puedo hacer un énfasis de un simple texto. Yo voy a tomarme algo mayor, hermano, amén. Entonces no puedo hacer eso. Yo tengo que tener en claro, aleluya, de que él trabajó, él se refería a su trabajo, porque Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. De pronto tal vez usted va a encontrar que alguien por ahí pueda decir que hay mucha gente que está desorientada, que está sin salida. Hay mucha gente que está que no tienen dónde ir, que nunca ha tenido un padre, que andan enceguecidos, que andan huérfanos, buscando una entidad, buscando un lugar donde se los reciba y alguien le dé sentido a su pertenencia o algo así. Amén. Déjeme decirle que hay un versículo bíblico que Jesús nos dijo que Él nunca nos dejará huérfanos, porque siempre estará con nosotros, y que cuando Él se iba a estar el Consolador, que era el Espíritu Santo. Entonces yo creo que siempre Dios te va a poner a alguien, amén, que te va a enseñar, te va a formar, te va a instruir. Claro que hay personas que están dedicadas a eso, amén, nosotros mismos. Entonces yo tengo que decirle que a todos los que hemos levantado y a todos los que nosotros han trabajado nosotros en el ministerio, tienen que decir papá a mí también, pues amén. Entonces a las iglesias que hemos levantado, en donde hemos dejado establecidos pastores ahí mismo, porque en eso se basa. Cuando uno tiene claro su identidad, cuando uno tiene claro su llamado, amén, que si yo soy llamado a ser un pastor, sé que tengo que apacentar las ovejas, porque eso le dijo Jesús a Pedro: me ama, apacienta mis ovejas, lucha por mis ovejas, enseña a mis ovejas, amén. Ama las ovejas, pero no te aferres a ellas, amén. Entonces, si yo soy un apóstol, sé que yo tengo que construir, levantar, porque tengo un llamado apostólico a levantar iglesia, tengo un llamado apostólico a hacer iglesia, amén, a levantar, pero que en las iglesias también se levanten pastores de ahí mismo, de las personas que yo formé, amén, de las que yo levanto. Yo mismo las formo, las levanto, trabajo con ellos, los encamino hacia una dirección correcta, les enseño el estilo de vida de Jesús, no mío, amén. Tengo que enseñar el estilo de vida de Jesús, la relación con Jesús, que todo depende del Espíritu Santo, amén, que todo depende del Señor, no de cuántos libros de guerra espiritual me lea, no de cuántos libros de hombres, de apóstoles. Todos estos libros pueden ser muy inspirados y te pueden ayudar en ciertos tics, pero no hay nada mejor que la palabra, no hay nada mejor de lo que está escrito, no hay nada mejor de lo que está dicho. No hay nada mejor de lo que el Señor nos ha dejado estipulado hacer. Entonces, yo quiero mencionar, amén, que si yo soy apóstol, como apóstol tengo la obligación, como dijo él, tengo una obligación directa con Dios. Amén, dijo el apóstol Pablo. Tengo una obligación directa con Dios, que aunque no me guste, tengo que predicarlo. ¿Por qué? Porque yo fui llamado para eso. Y ay de mí si no predico, dijo el apóstol. Amén. Entonces, yo tengo que entender, amén, que yo fui llamado para eso, y que entre eso tengo que levantar a un líder. Imagínate Jesús estuvo con los 12, los formó, los trató, pero luego, amén, que les dijo son hijos cuando me reciben, luego les dijo son mis discípulos, y luego ya no lo llamó discípulos, sino que lo llamó amigos. Amén, porque ustedes conocen lo que yo hago, por el nivel de intimidad, por el nivel de lo que es todo. Le llamaron padre a Abraham, amén, porque lo conocieron como el padre de la fe, amén. Se lo conoció a Abraham, pero más la Biblia no lo enfatiza como el padre de la fe, porque el autor y consumador de la fe es Cristo. Amén. Entonces, por favor, se lo conoce a Abraham como el amigo de Dios. Se lo constituyó, dice que por su fe se constituyó amigo de Dios, no el padre de la fe. Amén. Porque el padre de la fe no es Abraham. Amén. El padre de la fe es Cristo. La Biblia habla de que Abraham le creyó a Dios y fue contado por justo.
Amén. Y la Biblia habla de que Abraham, amén, fue llamado amigo de Dios. Entonces, yo me sujeto a lo que está escrito, a lo que está la palabra. Y fue llamado amigo de Dios por cuanto le creyó a Dios. Amén. Y fue justificado en eso. Entonces, Jesús estuvo con ellos. Por eso es que Jesús le decía aquí: no llamen Padre vuestro a ellos. No lo llamen Padre vuestro a ellos, porque si ustedes lo llaman Padre vuestro a alguien que no se preocupa por ti, a alguien que no te enseña, a alguien que no está, entonces no puedes darle un nivel jerárquico. Ahora, cuando dice Padre es uno solo, no llaméis maestro vuestro. Tampoco yo puedo generalizarlo si dice la Biblia que él mismo constituyó maestro. Así es. Entonces, él quería decir, lo que Jesús estaba tratando de decirle es que, ¿cómo puedes llamarle maestro a alguien que no te enseña nada? ¿Cómo puedes llamarle maestro a alguien que solamente vive reprochándote y condenándote que eres un pecador inmundo y que nunca vas a alcanzar el cielo? ¿Y cómo puede ser posible que solamente tú le llames maestro a alguien y luego que tú lo ensalces como un padre, amén, y lo hagas a ellos más que un rabí y lo pongas como en claro, amén, como su santidad, para tú decirle en otras palabras cuando ellos mismos no llevan la palabra como debe de ser? Así es. Entonces, ¿cómo tú le vas a llamar a ellos rabí o maestros cuando ellos no se preocupan por ustedes? Están preocupados más por la ofrenda que genera, están preocupados más por lo que traiga y no por lo que cambies. Amén. Entonces, el verdadero hombre de Dios te encamina al verdadero estilo de vida del Padre Celestial. Así es. Amén. Hacia la perfección y la santidad. Aleluya. Entonces, no te deja a lo que te da la gana, esto de acá. No te da mensajes autopersonales ni automotivacionales. Él te da mensajes de vida que hablan del autor de este mensaje, que es Cristo Jesús. Pastora. Amén. Y no se olviden de llamarnos a los teléfonos 530-610, 530-611 para peticiones de oración, familia, fortaleza espiritual. Llámanos, también puedes escribirnos, danos tu comentario acerca de este programa que llevamos en este día con la temática paternidad espiritual al número 0991-996487. Ese es el WhatsApp. Ese es el WhatsApp. Puedes escribirnos, danos tus comentarios. Solo WhatsApp. Amén. Y también al número 098-3096-7817. Amén. Continuando con el tema, pastor. Por eso es que Jesús mismo nos encamina, porque él cuando estaba él diciéndole a las personas de que no se fijen o que no le llamen padre a los fariseos y escribas que en ese tiempo daban cargas que ellos no podían llevar y que decían cosas que ellos tenían que hacerlo pero no lo hacían, y solamente lo que se dedicaban es a juzgar cuando el pueblo fallaba, cuando las personas hacían lo que estaba en contra de la palabra, obviamente. Entonces aquí vemos a Jesús como ellos, como él en ese tiempo le decía a las personas: no, cuando tengas algún problema no vayas a donde él, no te dirijas a donde él. Y eso es lo que ahora lo transmitimos a este tiempo, es que cuando tú tengas algún problema o alguna dificultad, para desligarte de lo que es papá pastor o papá líder, tienes que ir directamente a Dios, entregar tus cargas a Dios, porque así podemos nosotros encontrar el verdadero refrigerio a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestros problemas. Amén. Si nosotros nos dirigimos a nuestro pastor, vamos a estar dependientes de nuestro pastor. Que no puedo salir de esto, mi pastor, mi pastora, mi líder, mi otro. Entonces nosotros vamos a estar dependientes. O sea, que cuando el pastor falte en la iglesia, no vamos a poder avanzar. Amén. Gloria al Señor. Quiero hacer un énfasis, pastor, perdón que le interrumpa. Cuando tú tengas un problema, Jesús dijo: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Dice la Biblia, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y aún pues, en medio de todo, él mencionó que hay que acercarse a él. También el apóstol Pedro habla y dice: echad sobre él toda vuestra ansiedad. Y en medio de todo, ¿qué está diciendo esto? A ver, vamos a analizarlo rapidito. Ahora, mira, cuando tú tengas un problema, lo primero que tienes que hacer es acercarte a Dios, doblar tus rodillas. Y luego Dios te va a encaminar y te va a dirigir a dónde te debes acercar. Amén. Pero no puedes ir primeramente a donde un pastor o donde un líder, ¿no? Que está bien que vayas donde un líder y vayas donde un pastor, está correcto. Pero lo que nosotros te enseñamos es el verdadero principio bíblico. Primero es Dios y luego los hombres. Así es. Para que entonces Él te encamine directamente
dónde debes de ir, cómo debes de hacer y cómo debes de conducirte. Porque tú primero le presentaste tus cargas al Señor. Amén. Y luego, pues entonces Dios te va a guiar. Ve donde tu pastor, ve donde la pastora, ve donde el hermano, ve donde aquello. Vamos, habla. Entonces, ya sabes, porque te aprendiste a desahogar, te aprendiste y caminaste realmente donde eso es paternidad espiritual. Porque tú llegaste donde tu padre. Así y tú es. dijiste, padre, tengo un problema. Papá, tengo un problema. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar. Y nos dijo, cuando usted se acerque, diga, Padre nuestro Padre que estás en los nuestro, cielos. aleluya. Entonces le dijo, hey, Padre, tengo un problema. Papá, me siento con odio. Papá, tengo ganas de pecar. Papá, tengo ganas de irme a fornicar. Papá, tengo ganas de irme a adulterar. Papá, no puedo olvidar este pasado. Papá, tengo ganas de esto. Mi carne está que me inquieta, papá. Papá, me está pasando esto en mi carne. Papá, mis pensamientos me perturban. Papá, me está diciendo algo dentro de mí que yo me vuelva para atrás y me vuelva hacia atrás y luego que me vuelva de nuevo. Papá, hay algo dentro de mí que me dice que yo no soy oveja, que yo soy un lobo. Pero yo no le creo, yo soy tu oveja, yo soy tu hijo. Hay algo que me niega, me hace ilegítimo, pero yo soy legítimo. Amén. Papá, hay una voz que me dice y me hace recordar y me hace querer buscar a situaciones equivocadas. Amén. Entonces, papá, tengo pensamientos que me perturban. Papá, tengo esto que no me genera, se me roba la paz, se me roba la alegría. Papá, mira, o sea, estoy temblando, soy débil, todavía siento ansiedad, tengo adicción. Papá, eso no me lo va a quitar el pastor. Amén. Eso no me lo va a quitar el evangelista. Eso no me lo va a quitar ningún ministro. Eso no me lo quita a nadie, eso solo me lo quita el Espíritu Santo. Aleluya. Eso solo me lo quita mi verdadero Padre que se llama Dios. Amén. Eso es todo. Aleluya. Bendito sea el Señor, pastora. Amén. Quiero hacer un paréntesis en cuanto a esto. No se está hablando sobre no respetar a tus pastores, sobre no respetar a tus líderes, sobre no honrarlos, o sea, la Ni cultura, menospreciarlos. y ni mucho menos preciarlos. O sea, no es que yo escucho un mensaje donde solamente tengo que escribir. No, hay un orden establecido. Quiero hacer un paréntesis en este momento porque de pronto se pueda malinterpretar Tergiversar las o cosas. transversar las cosas inapropiadamente. Entonces, lo que estamos de alguna forma conduciéndote la luz de la Biblia es para que verdaderamente tú y yo nos encaminemos hasta donde nuestro verdadero Padre, el Amén. Padre que va a solucionar tus problemas y los míos, el Padre que te va a dar paz en medio del problema, el Padre que te va a dar sanidad a tu enfermedad, el Padre que va a dar solución a cualquiera que sea tu necesidad en esta tarde. Por eso queremos conducirte a la verdadera relación con el Padre, a que tú puedas verdaderamente encontrarte. No estamos diciendo que tú no honres a tus pastores, que tú no honres a tus líderes, que tú no honres Amén. al apóstol. No te estamos diciendo eso, te estamos diciendo o conduciendo al verdadero Padre, al que verdaderamente va a sustentar tu necesidad, Amén. al verdadero Padre que va a librarte de las situaciones que muchas veces se presentan en el cotidiano vivir. Ministerio se Así es. respeta. Al Padre que verdaderamente va a dar una transformación a tu vida y a tu familia, cualquiera que esta sea la necesidad. Al verdadero Padre que puede hacer el milagro en tu vida. A ese Padre te estamos conduciendo. Una cosa es irrespetar o ser irrespetuoso con el ministerio o con el ministro, que no te estamos induciendo a eso. Te estamos conduciendo a la verdadera paternidad de tu Padre Celestial y el mío. Entonces, pastora, que queremos, no sé, tal vez anunciar algo más. Sí, claro que sí. Y es verdad lo que usted dice, hermano, porque en realidad lo que nosotros queremos dar a entender es de que no idealicemos Amén. a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque son hombres, son carnal. Pero eso no quiere decir que no vamos a respetarlos ni a tratarlos como ellos se merecen, porque si no, el Señor no los hubiese puesto en la iglesia, porque ellos son nuestras guías, pero somos nosotros, las ovejas, lo que mal interpretamos, lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, que se va apartando directa o indirectamente de Dios. Porque cuando nosotros nos dirigimos, vuelvo y repito, a nuestro pastor, nos hacemos dependientes. Se vuelve un lazo que está bien, pero el pastor lo sabe, el líder lo sabe, que esa es su labor, encaminarlo hacia Dios. Pero lo que no compartimos o lo que queremos entender es de que no se vuelva dependiente del pastor, que yo no puedo hacer nada si no está el pastor. De aquí
los pastores sabemos que no somos fijos en una iglesia y podemos variar, podemos cambiar de acuerdo a la denominación. Pueden no estar y cuando se vaya el pastor se va a la iglesia. Se termina la iglesia. Entonces, eso en sí es el enfoque que queremos nosotros dar a toda la audiencia, de que no idealice a su pastor, pero tampoco quiere decir que lo vaya a menospreciar o le vaya a faltar el respeto, como usted decía, hermano. Sí, porque él es la cabeza, él es el que dirige el culto, y que muchas veces en nuestros problemas, porque como nosotros sabemos somos inexpertos cuando llegamos a Jesús y tenemos a esa persona, así es, que como nosotros empezó, pero gracias al tiempo, a la trayectoria que ellos tienen, es que han podido tener más experiencia, y muchas veces de acuerdo a las experiencias es que hablan y pueden ayudarnos a salir de un problema, pero siempre y cuando encaminándonos a Dios. Pero lo que queremos dar a entender nosotros es que muchos pastores o muchas doctrinas ya no ponen a Dios en primer lugar. Exacto. Sino que ellos hablan de la prosperidad, o sea, ya no te encaminan directamente a lo que antes decíamos, no, es que orando tú vas a ganar, orando tú vas a poder, orando o buscando, sino que solamente buscan un beneficio personal, como lo que dice Pablo, que buscan su propia gloria. Su propia gloria, y también buscan ¿qué? Los diezmos del pueblo. Lo dice la palabra, hermano. Amén. Soy libre. Bueno, primera de Juan habla y dice en el capítulo 2, quiero terminar con esto. Mira cómo se expresa la palabra. Y dice, hijitos míos, mira, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos Aleluya. Para con el Padre, Amén. A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Gloria a Dios. Mira cómo lo trata. Y en el verso 7 dice, hermanos, no os escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo. Sigue hablando Juan. Sigue escribiendo Juan. Pero lo que quiero decirle es que cuando le presenta en el 1, dice, hijitos míos. Hijitos míos. Igual el apóstol Pablo, cuando se identificaba con el pueblo, le decía hijos míos. ¿Por qué? Los trataba como hijos, porque él había dado su vida, su empeño, su esfuerzo, su dedicación como un padre, pero no como el padre de ellos. Amén. Una cosa es como un padre y otra cosa es que él sea el padre de ellos. Amén. Sí. Entonces, cuando viene Juan, lo direcciona correctamente, le dice, hijo mío, si pecaste, recuerda, tienes un padre. Amén. Y con ese padre tienes un hermano. Ese hermano se llama Jesús. Y en él tienes perdón de pecado. Amén. O sea, ¿te encaminó a quién? Al Padre. Se encaminó a la paternidad espiritual. Amén. Entonces, por favor, hermanos, si hay alguno que quiera reconciliarse con el Señor, en estos minutos ya estaremos haciendo la oración de reconciliación, la oración de fe, la oración, hermano, de sanidad y todo aquello. En estos minutos vamos a soltarla en Amén. El nombre del Señor. Aleluya. Y por lo cual, hermanos, pues dejamos en claro que si usted le llama papá a su pastor, si usted le llama papá a su apóstol, que él es mi padre, bueno, pues eso queda en usted. Amén. Yo no le puedo decir. Pero está bien, no está en lo Entonces, que llamamos, sino en cómo lo decimos y con qué fin. Así es, y qué es lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Porque ya te enseñamos nosotros qué es lo que necesitamos, cómo se caracteriza el cristiano, por lo que es, por lo que cree, ¿no? Amén. Entonces, y netamente por lo que practica. Amén. Entonces, pero para ser espiritual necesitamos un camino, una guía, una instrucción, una vida. Pero todo eso está depurado aquí en la palabra. Por eso que en el Salmo dice, muéstrame tus caminos, enséñame tu senda. Amén. Y la senda es el estilo de vida. El camino es Cristo. Amén. Entonces, la senda, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se vive en este camino? ¿Y cómo se trabaja en este camino? Gloria al Señor. Así que mi hermano, aleluya, pues respetamos todos los ministerios, respetamos todo aquello, sujétate a tu pastor, ama a tu pastor, respeta aquello, no menosprecies a nadie, aleluya, ni tampoco idealices a nadie. Bendito sea el Señor. Dirígete de la forma como tienes que dirigirte correctamente a la luz de la palabra. No ensalces a nadie, ni endioses a nadie, amén, ni pongas en un altar a nadie, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque solamente hacia Dios es la gloria. Y tampoco pongas tus cargas en los pastores, sino que pongas las cargas en Dios, porque Él es aquel que te va a sacar de tus problemas. Vamos a orar. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Gloria a Dios. Evangelista.
ahora. Vamos haga la oración de fe. vamos a orar a todos aquellos que en esta tarde por alguna razón se han descomunicado con Dios, están inconclusas las interferencias allí. Vamos a orar en esta tarde. Donde tú estés ahora mismo, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre Celestial, vamos, dile, Señor, Padre Celestial, yo en esta tarde me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Ven a mi corazón, oh Dios. En el nombre Te de entrego Jesús, mi vida en Padre esta tarde. Me reconcilio contigo, Señor. Gracias te doy por esta bendición que tú me das. Tú eres mi Padre Celestial. Y a ti, Señor, me encomiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, Y amén. ahora todo aquel que esté enfermo, por todo aquel que En el esté nombre de enfermo, todo Jesús. aquel que esté con alguna dolencia, por Ahora, todo Padre aquel que Santo. tenga una enfermedad, a través de este medio radial, a través de online, amén, a través de Amén. donde nos estés escuchando, por un cassette, En el por un nombre de CD, Jesús. amén, por una grabación, por donde sea, cualquier lugar en donde nos estés, amén, escuchando. En este momento soltamos una palabra ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En este momento recibe tu milagro ahora. En el nombre de Jesucristo ordenamos ahora que el Señor Jesús ahí hace la obra en tu vida. Yo creo que Él se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario y ahora se despoja de toda artrosis, de toda ahora, arteria Señor, mal ahora. ubicada, de todo problema en los huesos. Todo aquel que está pasando por esto, mira a Jesús sanando tu vida. Mira a Jesucristo en tu vida. Mira a Jesucristo haciendo la obra. Mira a Jesucristo ahí, aleluya. Mira tu sanidad en estos minutos, en el nombre de Jesús. Ahora, usted que está con ese corazón herido, que no quiere perdonar, que no quiere sacar esa amargura, libérate ahora en el nombre de Jesús. nombre de En Jesús. este momento entrégale al Señor tus cargas. Aleluya. Y Él hará lo que tiene que hacer. Deleítate en el Señor. Bendito Señor. sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Tenemos una oración por Blanquita Simbaña. Amén. Orar por su negocio. Gloria a Dios, Señor, para que tú seas prosperando este negocio, seas ayudando, levantándola en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor. No te olvides de sintonizarnos, amén, siempre en este horario. Gloria a Dios.